Todos hemos vivido momentos en los que algo por dentro pareciera que nos incomoda, una voz interna que insiste, que confronta, que no nos deja tranquilos. Algunos la ignoran, otros la callan, otros la confunden con emociones, pero la Biblia es muy clara al enseñar que muchas veces Dios quiere hablarnos por medio del maravilloso Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar del tema, no es culpa, es convicción, la obra del Espíritu Santo en la dimensión de la salvación. Y para esto quiero invitarles a leer Juan capítulo 16, el verso 8 al 11. Dice así: Jesús está hablando con sus discípulos exactamente un día antes de su arresto para la crucifixión y les dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Verá, Jesús sabía que al día siguiente iba a ser arrestado. Su sacrificio en la cruz estaba cerca. Los discípulos estaban atemorizados. Jesús iba a morir. Y seguramente en la mente de muchos de ellos habían preguntas como, ¿qué será ahora de nosotros? ¿Quién nos ayudará después de que Jesús no esté, muera? ¿Cómo podremos cumplir la gran comisión, la misión de evangelizar al mundo entero, si Jesús ya no estará con nosotros? Si actualmente, estando Jesús con nosotros, hay tanta gente que no cree, ¿cómo creerá el mundo entero ahora que Jesús no esté? Muchas preguntas, y frente a este mar de preguntas Jesús les dice, yo les digo la verdad. Juan 16:7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí la palabra clave de este pasaje es la palabra consolador, es la palabra paracletos, que literalmente significa alguien llamado a estar con otra persona con el propósito de ayudarle y defenderle. En el contexto grecorromano se usaba la palabra paracletos para referirse a un abogado que tenía la función de estar al lado de una persona para ayudarla y también para defenderla. Los discípulos entendieron perfectamente esto cuando Jesús les dijo, enviaré al Paracletos. Ellos entendieron que el Espíritu Santo sería alguien que los ayudaría y que también los defendería. Jesús les dijo, no estén tristes. Sé que tienen preguntas, sé que tienen miedos, temores, pero quiero que sepan que al irme enviaré al Espíritu Santo. No estarán solos. Él los va a ayudar y Él los va a defender. Por lo tanto, no tengan temor. Y si hay algo que todo cristiano debería saber, es esto. No estás solo. La Biblia dice que tenemos un ayudador, un defensor, que habita, como vimos la anterior semana, en nosotros y con nosotros. Su nombre es el maravilloso Espíritu Santo de Dios. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo este Paracletos nos ayuda. Cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos al menos 5 dimensiones en las que el Paracletos ayuda al ser humano. Es en la dimensión de la salvación. En segundo lugar, en el diario caminar del cristiano. En tercer lugar, en su vida de oración.
En cuarto lugar, en su santificación progresiva. Y finalmente, en el servicio y en la misión que Jesús le dejó. Pero hoy solamente hablaré del ayudador dentro de la dimensión de la salvación. Y la pregunta es, ¿cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos en esta dimensión? La respuesta es en la conversión del no creyente y en el nuevo nacimiento. ¿Qué es esto? Voy a explicarte de una manera sencilla. Para que el ser humano pueda ser salvo, es decir, pueda ser perdonado y heredar un día la vida eterna, la Biblia enseña básicamente que el ser humano debe hacer dos cosas. Número uno, debe reconocer que es pecador y debe tomar la decisión de arrepentirse. Y en segundo lugar, debe creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por medio de su sacrificio en la cruz sus pecados son perdonados. Y Dios lo perdona. Él es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. E inmediatamente dice en el verso 9 al 11, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, en el mundo hay incredulidad. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, Jesús pagaría el precio de nuestra salvación, se sentaría a la diestra del Padre e intercedería por nosotros. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, es decir, la maldad llegará un día a su fin. Y cuando vemos este pasaje, la respuesta de cómo el maravilloso Espíritu Santo nos ayuda en el proceso de la salvación está acá. Él es el que nos convence de pecado. Ahora, ¿cómo sucede esto? La Biblia explica que este milagro sucede por dos acciones. Una acción por parte del ser humano y una acción por parte de Dios. En Romanos capítulo 10, en el verso 14 al verso 15, la Biblia dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Está hablando de la gente incrédula, de los no creyentes. Y pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este pasaje nos revela que lo primero que debe suceder en la vida de una persona no creyente es escuchar el Evangelio. Por eso dice, ¿cómo la gente que no cree en Dios va a llegar a creer si no hay quien les predique? Es decir, si no se predica, las personas no creerán. Y es por eso que Jesús dijo en Marcos 16:15, quiero que vayan por todo el mundo y quiero que prediquen el Evangelio a toda criatura. Para que el ser humano llegue a salvación, alguien debe hablarle del amor de Dios. Alguien debe explicarle el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la predicación es el medio que Dios usa para dar a conocer el mensaje de salvación a la humanidad. Es por medio de la predicación que Dios se da a conocer y revela qué es el pecado, qué hizo Jesús para salvarnos y por qué la maldad un día llegará a su fin. Por eso es tan importante que la iglesia exista y esté organizada para predicar el Evangelio en todo el mundo. No es una tarea que pueda hacerlo una sola persona. Por eso es tan importante que cada creyente entienda que Dios no solo quiere salvarlo, sino que también quiere usar su vida para que otros escuchen el Evangelio. Es por eso tan importante que un cristiano se sume a la causa de Jesús y entienda que una de las funciones más importantes de la iglesia de Cristo consiste en la predicación del Evangelio para que más personas conozcan a Cristo. Entonces,
el evangelio de salvación llega a las personas por medio de la predicación. Aquí es donde entras tú y entro yo. Aquí es donde entra la iglesia. Pero es justamente ahí donde también entra el maravilloso Espíritu Santo de Dios. Te preguntarás cómo. Cuando el evangelio es predicado, el Espíritu Santo se encarga de convencer a las personas de su pecado, de la justicia y del juicio. Es decir, la iglesia está predicando en obediencia a Dios. Las personas escuchan el evangelio y el momento que lo están escuchando, el Espíritu Santo que Jesús envió comienza a obrar en el interior del no creyente. Y comienza a ayudarle a comprender el evangelio, a darse cuenta del pecado, de la justicia y del juicio. Es una obra espiritual. Y quizá tú digas, pastor, ¿pero por qué? ¿No pudiera la persona simplemente convencerse con la predicación? No puede. Porque en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, la Biblia dice acerca de Satanás y acerca de los seres humanos lo siguiente. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Es decir, la Biblia enseña que el no creyente vive como si tuviese una venda en sus ojos. Está cegado, no ve, no entiende, no cree. El evangelio es predicado y lo escucha, pero hace falta que el Espíritu Santo quite esa venda espiritual para que pueda entender el evangelio y pueda creer y pueda darse cuenta, soy pecador, necesito un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Es decir, la predicación es el medio y el Espíritu Santo es el agente que quita esa venda del ojo del inconverso. Esto es simplemente maravilloso. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, no estarán solos, no estén tristes. Yo enviaré al Paracleto, Él será su ayudador. Él será quien los defienda. No están solos en la misión de evangelizar el mundo. Ustedes deben predicar y deben creer que el Espíritu Santo estará obrando en el corazón de las personas. Es así que tú y yo llegamos a conocer a Jesús y a creer en Él. Alguien un día nos predicó, pero también el Espíritu Santo obró en nuestro interior. Nos reveló que somos pecadores. Nos guió al arrepentimiento, a entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y a comprender que un día heredaremos la vida eterna. Se necesita la ayuda del Espíritu Santo en la predicación. Y cuando esto pasa, el no creyente se da cuenta del pecado, reconoce y se entrega a Cristo. Y es ahí, cuando escucha el Evangelio, cuando el Espíritu Santo lo está convenciendo, que el no creyente debe tomar una decisión. Aquí entra el libre albedrío, la libertad de decisión. Verás, la Biblia enseña que el ser humano no es un robot. Dios nos dio el regalo de la libertad de decisión. Desde el Antiguo Testamento agarró a su pueblo escogido y le dijo, hoy pongo delante de ti el camino de la bendición y de la maldición. Escoge tú qué camino seguir. Josué le dijo al pueblo de Israel, ustedes deben decidir a quién seguir, pero yo y mi casa decidimos seguir a Dios. Hay libertad de decisión. Y aquí hay algo importante que debemos comprender. La voluntad de Dios es que todos los seres humanos lleguen a salvación. En 1 Timoteo capítulo 2, del verso 3 al 4, la Biblia lo dice de manera explícita. No hay margen de error. De manera literal, la Biblia dice, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
No dice algunos. Dice, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Jesús no murió en la cruz por un puñado de personas. Él murió en la cruz para que todos los seres humanos tengan la oportunidad de ser salvos. Por eso cuando lees Juan capítulo 3, verso 16, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es algo maravilloso. La voluntad de Dios es que cada ser humano sea salvo. Jesús murió por todos en la cruz. Su sacrificio no fue selectivo, fue para todos los que creen. Pero allí este requisito es creer. Por eso en el mismo pasaje de Juan 3:16, en el verso 17 al 18, inmediatamente Jesús dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Decisión. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, creer después de escuchar el Evangelio y ser tocado por el Espíritu Santo es una decisión. Pero no creer también la es. Dios no es culpable de esa decisión. Dios quiere que todos se salven, pero cada uno tendrá que decidir. Por eso dice en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo, de sus decisiones. La Biblia dice en Hebreos 3:8 y luego en Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando el Evangelio es predicado y el Espíritu Santo está convenciendo al ser humano, el ser humano puede decidir responder y creer y ser salvo, o puede decidir endurecer su corazón al punto de rechazar el Evangelio. Y Jesús dice, el que decide rechazarlo ya ha sido condenado por cuanto no ha querido creer. Y quizá hoy tú estás escuchando el Evangelio y eres un no creyente. Ahora sabes lo que está pasando aquí. El mensaje del Evangelio está siendo predicado. Esa incomodidad en tu corazón es el Espíritu Santo que está tratando de convencerte. Pero tú y solo tú debes tomar la decisión. ¿Creeré o no creeré? Nadie te obligará. La iglesia no obliga a nadie a creer. La iglesia presenta el Evangelio. Dios no obliga a nadie a creer. Envía a su Santo Espíritu para convencernos. Pero eres tú quien debe tomar la decisión, porque eres tú quien heredará la vida eterna o eres tú quien se perderá. Eso es lo que la Biblia enseña. Y oro para que si hoy estás aquí o escuchas este mensaje, no endurezcas tu corazón, sino vayas a Jesús. Debes saber que cada día, cada año, hay millones de personas que se rinden a Cristo. Leí una estadística muy interesante de la CSGC y de la Enciclopedia Cristiana del Mundo que calcula que cada año se convierten a Cristo cerca de 3 millones de personas. Cada día, cerca de 8.200 personas. Cada hora, cerca de 340 personas están siendo convencidas por el Espíritu Santo, escuchando el Evangelio, reconociendo que necesitan a Jesucristo como Salvador y recibiendo el milagro de la vida eterna. Y todo esto es posible por medio de la predicación del Evangelio a través de la iglesia y por medio de la maravillosa obra del Espíritu Santo en el corazón del no creyente. No sé tú, pero esto merece un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. No estamos solos en la labor de la evangelización global. No estamos solos en la labor de hacer discípulos. El Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros, y está convenciendo a las personas, así como un día te convenció a ti. Nuestra labor es predicar
Y la labor del Espíritu Santo es convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, nuestro deber no es agarrar a una persona y obligarla a creer. Nuestro deber es presentarle el Evangelio y creer que el Espíritu Santo obrará en su corazón. Es por convicción que trae el Espíritu. Ahora bien, el Espíritu Santo no solo nos ayuda a vencer la incredulidad, sino que también obra en el milagro del nuevo nacimiento. Voy a explicarlo de manera sencilla. Cuando una persona decide creer, arrepentirse, recibir a Jesucristo como Salvador, la Biblia enseña que sus pecados son perdonados y entonces sucede algo maravilloso. La Biblia le llama nuevo nacimiento. Es un milagro extraordinario donde también aparece el maravilloso Espíritu Santo de Dios. Uno de los pasajes que mejor explica esto está en el Evangelio de Juan, en la historia de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era una persona religiosa, conocedora de las Escrituras, pero que sentía que había algo que faltaba en su vida. Un día fue a buscar de noche a Jesús y fue a decirle: Señor, he escuchado que tú eres un maestro, he venido casi que a hablar contigo de maestro a maestro, a sacarme algunas dudas del corazón. Pero Jesucristo, que conocía al ser humano, de una vez le comienza a hablar acerca del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Voy a leer los pasajes. Juan capítulo 3, verso 3. Cuando Nicodemo se acerca, Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Finalmente Nicodemo hace la gran pregunta y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Los siguientes versos Jesús le habla de su sacrificio en la cruz y de creer en él. Lo que le está diciendo es: Nicodemo, cuando tú crees, cuando tú te arrepientes, lo siguiente que va a suceder es que vas a nacer de nuevo por medio del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Cuando uno se arrepiente y recibe a Jesús, nace de nuevo por medio de esa obra del Espíritu Santo. Es una obra regeneradora que inicia un proceso de santificación. Bueno, una santificación inmediata para salvación y un proceso de santificación hasta que Cristo venga, acerca de la cual Pablo dijo que está orando por la iglesia para que esa obra en su vida sea perfeccionada hasta el día de Cristo. Es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió acerca del nuevo nacimiento en 2 Corintios 5:17 y dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y también a eso se refiere la Biblia cuando dice en Tito 3:5: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados. Y escuchen esto, dice: y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, el milagro del nuevo nacimiento es un milagro que se da por medio de la obra santificadora y regeneradora del Espíritu Santo en la vida de ese nuevo creyente.
Esto es algo maravilloso. Ahí comienza una nueva historia en la vida de esa persona. Esto es precioso. Quizá algunos aquí son salvos, pero nunca entendieron cómo se dio este proceso. Ahora ya lo conocen. El Evangelio se predicó, el Espíritu Santo te convenció, tú tomaste la decisión de creer y cuando creíste, el Espíritu Santo vino a tu vida. Y el Espíritu Santo en ti te regeneró, te santificó, naciste por el Espíritu Santo de nuevo, eres una nueva criatura que todavía seguirá en un proceso de perfeccionamiento por medio de ese mismo Espíritu Santo que habita en ti. Esto es simplemente algo maravilloso. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré al Paracletos, al maravilloso Espíritu Santo de Dios. Y quizá algunos aquí aún no han tomado esa decisión, pero hoy tienes la oportunidad de tomarla. Quizá hay algunos aquí que sí la tomaron y hoy están lejos de Dios. Y hoy deben saber que el mismo Espíritu Santo es el que incomoda su corazón para que vuelvan a Dios. Él obra en tu vida. Él nos confronta con el pecado, no para hacernos sentir culpables ni miserables. La Biblia dice que el mundo trae un sentimiento de culpa, pero el Espíritu Santo nos lleva a arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo te confronta con tu pecado, no lo hace para que te sientas inmundo o indigno y digas yo no merezco ser cristiano, mejor me voy de aquí. Cuando el Espíritu Santo te confronta con el pecado, lo hace para que tomes la decisión de acudir al sacrificio de Cristo. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 2, la Biblia dice, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Es decir, la voluntad de Dios es que no pequemos. Pero Juan dice, si alguno, a pesar de esto, si alguno de ustedes ha pecado, recuerde, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. ¿Sabes? Esa palabra abogado para Jesucristo también es la palabra paracletos. Se usa solo para el Espíritu Santo y solo para Jesucristo en el Nuevo Testamento. Es algo precioso. Dice, si has fallado, el Espíritu Santo te va a contristar para que vayas a la gracia de Cristo. Él abogue por ti porque Él ha muerto para perdonar tus pecados. Entonces, si hoy estás lejos de Dios y sientes al Espíritu Santo hablando a tu corazón, no endurezcas tu corazón como en el día de la propiciación, sino más bien ve hoy a Dios, acércate a Él y dile, oh Dios, perdóname, he estado viviendo una vida lejos de ti. He estado haciendo exactamente lo que no debía hacer y sé que te he ofendido, Espíritu Santo, sé que te he defraudado, pero hoy clamo para que por medio del sacrificio de Cristo la gracia me alcance. ¿Sabes por qué? Porque donde sobreabundó el pecado, dice la Biblia, también sobreabundó la gracia. Y eso es algo extraordinario. El Espíritu Santo nos ayuda en la dimensión de la salvación, acompañando la predicación, convenciendo al pecador, ayudándole a vencer el pecado de la incredulidad y luego regenerando al creyente y operando para su nuevo nacimiento. Pero cuando entendemos esto, también debemos entender que al ser una nueva criatura y al tener al Espíritu Santo morando en nuestras vidas, esto tiene una intencionalidad de parte de Dios. El Espíritu Santo es santo y habita en ti con el propósito de que lleves una vida santa. Y naciste de nuevo, no para decir, oh, Dios me salvó, ahora soy una nueva criatura y me olvido del mundo. No, Dios te dice, ahora que eres salvo, tú eres parte de la iglesia de Cristo. Eres miembro de la familia de Dios y te recuerdo, la principal misión de la iglesia
es predicar el Evangelio de Jesucristo al mundo. Por lo tanto, debes convertirte en los labios de Jesús para que otros escuchen el Evangelio y confiar en que el mismo Espíritu Santo que obró en ti obrará en la vida del inconverso para que así todas las personas puedan llegar a salvación. Ese es el plan de Dios con tu vida. Él te salvó y quiere usarte como un instrumento maravilloso para que otros conozcan a Cristo. Y me pregunto, ¿a cuántas personas le has hablado de Jesucristo? ¿Cuántas personas han llegado a salvación por causa de la predicación que tú has hecho? De tu testimonio, de la exposición de la verdad y del amor de Dios que tú has dado. No hay nada más sencillo que ser salvo y sentarse y disfrutar de la salvación. Pero vida cristiana es más que simplemente soy salvo. Eso quisiéramos muchas personas que fuese así. Sería como unirse a un club. Pero la verdad es que la Biblia dice, después de que eres salvo, compartes la carga de Jesús. Amas tanto a Dios y entiendes el corazón de Dios que dices, Dios mío, quiero sumarme a tu causa. Quiero ser un instrumento para que otros también vivan lo que hoy yo vivo, para que otros sean perdonados como yo fui perdonado, para que otros sean restaurados como tú me restauraste a mí, para que otros conozcan tu amor y tu amor los transforme como me ha transformado a mí. ¿Qué quieres que haga? Y es ahí donde escucharás al maravilloso Espíritu Santo decirte, quiero que prediques. Quiero que no te quedes en silencio. Quiero que compartas tu fe con otros. Hay muchas formas de hacerlo. Todos somos, dice la Biblia, parte del cuerpo de Cristo, pero no todos somos boca. Otros son dedos, oídos, pero todos somos parte. Y dentro de esa multiforme gracia de Dios, tú puedes apoyar la extensión del Evangelio y de la predicación. La pregunta es que tú te hagas como Señor. Y ahí encontrarás la respuesta. Todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Y Dios quiere que todos seamos parte de la predicación. Y oro para que hoy lo recuerdes, lo entiendas y te afirmes también en esa verdad. Pero debo quedar aquí el día de hoy. Hemos hablado acerca del Paracletos, el maravilloso Espíritu Santo, obrando primeramente en esta dimensión de la salvación. Algo extraordinario. Recuerda esto, nadie se salva solo porque escuchó el mensaje. Nadie se salva solo por emoción, nadie se salva solo por tradiciones religiosas. Se salva cuando el Evangelio es predicado y es predicado con fidelidad. Vivimos tiempos donde el Evangelio está siendo aguado. Vivimos tiempos donde se usa la Biblia para respaldar pensamientos personales. Pero la Biblia es un mensaje en sí mismo, el Evangelio es un mensaje en sí mismo. No hay evangelio si no se habla de arrepentimiento y salvación. El evangelio es predicado, el Espíritu Santo obra en el corazón. Si tú no eres un creyente aún, deja que el Espíritu Santo obre en tu vida y toma hoy una decisión. Hoy es el día de salvación. Y hoy es el día de buenas nuevas para ti. Hoy puedes nacer de nuevo. Hoy puede iniciar un nuevo tiempo en tu vida. Hoy puedes descubrir lo que es el nuevo nacimiento del que la Biblia habla. No un acto religioso que solo calma tu conciencia. Algo real en tu vida. Tan real que cuando lo vives, ¿sabes lo que pasa? Descubres que por primera vez te encuentras en paz con Dios. Tu relación se restaura. Es simplemente extraordinario. Si ya eres creyente, debes recordar que el Espíritu Santo quiere usar tu vida. Y si eres creyente y estás lejos de Dios, debes escuchar al Espíritu Santo hoy llamándote y no endurecer tu corazón.
quiero hablar a todos los que están sintiendo esa inquietud en su corazón en este momento, todos los que aún no le han entregado la vida a Cristo, pero están escuchando este mensaje y sienten que algo en su corazón está hablándoles. Es el Espíritu Santo. Él produce la necesidad de cambio y de volver a Dios. Ve a Dios. La salvación es gratuita. En el libro de Apocalipsis dice: el que quiera, venga y beba gratuitamente de ese río de vida eterna. La salvación es un regalo, pero es un regalo que tú debes decidir recibir. Está allí, pero tú debes agarrarlo, tomarlo. Ve a Jesús hoy. No es casualidad que estés aquí. Es el Espíritu Santo insistiendo una vez más a tu corazón. Y no es casualidad que tú, que hoy en lo profundo de tu corazón sabes que estás lejos de Dios, está escuchando este mensaje. Eso que sentiste el día en que fallaste, eso que ha estado incomodándote durante todos estos días, es el Espíritu Santo contristando tu corazón y diciéndote: no es por allí, no es la voluntad de Dios, no encontrarás la plenitud que piensas que encontrarás por allí. La Biblia dice: hay camino que al hombre le parece el correcto, es ancho y espacioso. Pero la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece justo, pero su final es camino de muerte. El Espíritu Santo te ama tanto que te convence de tu propio pecado para que vayas a Cristo. Si hoy tú debes ponerte a cuentas con Jesús, ve a Jesús. No salgas igual de como llegaste y toma decisiones. No solo le digas: Dios, perdóname. Toma decisiones. Arrepentimiento tiene que ver con cambio de mentalidad, de dirección, metanoia. Cambio. Toma decisiones. Proverbios dice: el que confiesa su pecado y se aparta de él es el que alcanza misericordia. Decisiones. Han habido pecados en mi vida de los cuales, al arrepentirme, literalmente he tenido que escribir en una hoja la decisión que estaba tomando, para recordármela una y otra vez, para que no sea simplemente una emoción, un calmante a mi conciencia, sino para que mi decisión sea real. ¿Y sabes lo que he descubierto? Cuando hay arrepentimiento genuino, hay cambio genuino. Tu vida se transforma. Y si tú te transformas, todo a tu alrededor comienza a ser afectado. Arrepentimiento. Entonces, quiero hacer 3 invitaciones. La primera es para los que hoy quieren recibir a Jesús. La segunda es para los que hoy quieren ponerse a cuentas con Él. Y la tercera es para aquellos que hoy quieren decirle al Espíritu Santo: trabajemos juntos. Hoy lo he comprendido más que nunca, hoy lo he recordado. Yo predico, tú convences. Yo obedezco, tú te encargas de hacer el milagro del nuevo nacimiento en la gente. Quiero que uses mi vida y quiero servir a Dios, pero agarrado de tu mano, Espíritu Santo. Entonces descubrirás lo maravilloso que es servir a Dios. Deja de ser una carga pesada y se convierte en un deleite. Cada vez que me subo al púlpito a predicar y hablar de arrepentimiento, yo no busco convencer a nadie, pero paso mucho tiempo orando y pidiéndole a aquel que puede convencer que lo hagan. Es maravilloso servir a Dios agarrado del Espíritu Santo. Entonces, si tú también quieres tomar esa decisión, también pasa, nos encantaría orar por ti. Voy a pedir al ministerio de alabanza que adore, y todos los que hoy quieran tomar alguna de estas decisiones, venga, pase. Nos encantaría orar por ustedes. Allí en el campus satélite también puedes pasar. El equipo de liderazgo estará esperándote para orar por ti.
Y todos los que nos ven por medio de la transmisión, únanse a nosotros en oración. Aquellos que están en la transmisión por YouTube encontrarán un enlace para ingresar y allí habrá un grupo de personas que estará esperándolos para orar por ustedes también. Puedes ingresar a ese enlace y aquí todos estaremos orando a Dios.